Artículo número 49. ¿Se siente estéril, desolado o discapacitado al no obtener lo que más quiere en la vida? Gálatas 4:27. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Buenos días. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes un poco de esta hermosa carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Galicia. En la iglesia que ministro hay un grupo de mujeres que se reúnen todos los martes para tener un estudio bíblico. En estos días estamos estudiando precisamente el libro de Gálatas. Un día mientras estudiábamos el capítulo 4 nos dimos cuenta que no podíamos comprender el versículo 27. Parecía como que hablaba de que eran más los hijos de Agar que los de Sara. Pero decíamos que no podía ser así, pues Sara debe ser la que debería tener muchos hijos. Al final nos dimos cuenta que el versículo está hablando únicamente de Sara y descubrimos un gran sentido espiritual. Sara, siendo esposa de Abraham, no le había podido dar hijos. No fue hasta los 90 años que Dios le permitió tener a Isaac, el cual le fue dado por una promesa. Aquí nos presenta a Sara en dos formas. Una es la forma humana y la otra es la forma espiritual. La primera, Sara, es una sombra de todos los que han trabajado mucho, pero no han podido obtener nada. Sara por muchos años tuvo esperanza en su marido, Abraham, pero el resultado fue únicamente el fracaso. Al apoyarse en su menstruación, en su juventud y en su marido para poder tener un hijo, no le sirvió de nada. Al final, le cesó el tiempo de las mujeres, terminó el tiempo de poder tener hijos y se quedó sin ninguna posibilidad de dar a un hijo a su esposo, Abraham. Hasta este entonces, la Biblia reconoce a Sara como la que tiene marido, es decir, tiene posibilidades basadas en el trabajo humano. Después que a Sara le cesó su periodo menstrual, la Biblia habla de ella como una mujer desolada, es decir, toda su esperanza y habilidades para poder dar un hijo a Abraham fueron destruidas por completo, quedando asolada y devastada con el dolor y amargura. Además de esto, ya era de edad avanzada. ¿Qué es lo que Dios nos muestra en este versículo? Dios nos dio la promesa del perdón del pecado por medio de su Hijo Jesucristo. Y este perdón tiene como base únicamente la promesa de Dios. Pero muchos tenemos esperanza hacia nosotros mismos. Ponemos nuestra esperanza en nuestro esfuerzo, nuestra habilidad, nuestra inteligencia, etc. Dios, para cumplir en nosotros su promesa, nos lleva a la desolación, nos deshabilita y aún una vez que estamos ya sin esperanza hacia nosotros mismos, entonces podemos distinguir y estar seguros de que la obra de Jesucristo en la cruz no tiene nada que ver con algo que yo haya logrado por mí mismo, y es así donde Dios quiere bendecir. Veamos lo que dice el versículo. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Dios quiere que seamos felices después de encontrar la desolación y perder toda esperanza en nuestra propia fuerza. Sara estaba segura de que Isaac nació por la promesa de Dios, es decir, Sara no obtuvo a Isaac por medio de su marido, sino por medio de Dios. ¿Estás en desolación? ¿Sientes que no has podido lograr nada por más que te has esforzado? ¿No has podido ganar a la lujuria, al odio o a algún otro pecado? En otras palabras, ¿estás discapacitado y no puedes hacer nada bien? Escucha lo que dice Dios. Leamos Gálatas 4:24. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Que Dios le guarde. Hasta la próxima.